Muy bien, pues estamos ya en la última plática y por demás interesante. Interesante por varios motivos, porque es de Tecnolight, porque está enfocado a los LED, que ya hemos platicado, que es una de las tecnologías con las que Alcione considera que son las tecnologías del futuro, porque nos acompaña Guillermo Pérez por parte de Tecnolight y él es un asesor, así que vamos a tener la oportunidad de oír a una persona que esté muy involucrada en el tema, pero también con otra óptica, esas ópticas que nos ayudan a crecer porque no están involucrados como nosotros dentro del negocio, dentro del fabricante. Siempre ellos tienen otro punto de vista de oportunidad. Entonces seguro que va a ser, igual que las demás pláticas, una plática muy interesante. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Si te gusta tomar asiento. Gracias. Buenas tardes, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Vamos a platicar acerca de la tecnología de los LEDs, cómo usarlos, cómo seleccionarlos, cómo aplicarlos, qué son, para qué sirven, por qué son mejores, qué beneficios tienen. Esto de los LEDs es algo que viene hablándose hace algún tiempo. Han tenido una aceptación muy fuerte por parte del usuario, del usuario final, de la gente que selecciona, de los ingenieros. Hay como una revolución alrededor de los LEDs. Vamos a hacer un recorrido acerca de su historia, vamos a conocer varios beneficios de ellos y vamos a tratar de responder algunas preguntas que siempre nos aparecen, como ¿por qué tengo que poner LEDs? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? Y otras que hemos escuchado de la gente al respecto. Aquí tenemos a nuestro amigo Tecnotron. Hola, yo soy Tecnotron, es un robot amigo que nos ayuda a dar las capacitaciones. Hola, Tecnotron. Primero veamos qué es un LED. Por sus siglas en inglés es un diodo que emite luz, Light Emitting Diode, sus siglas LED, es lo que forma la palabra LED. Básicamente es un sándwich de materia semiconductora en un sustrato o en una capa que sostiene los materiales que hacen el LED. Le vamos poniendo capas de material semiconductor. De un lado tenemos una capa que tiene hoyos a nivel molecular, vamos a ponerlo de una forma muy coloquial, muy sencilla. Tiene hoyos y del otro lado tengo una materia que emite electrones. Esos electrones, al pasar por el hoyo, van a emitir un fotón, van a emitir luz. Por eso son muy eficientes, no tienen partes que se desgasten, no tienen partes que se vayan degradando, aunque sí hay un envejecimiento, lo vamos a platicar más adelante. No tienen partes que se rompan como sucedía con los filamentos de las lámparas incandescentes o los filamentos que tienen las lámparas fluorescentes, por ejemplo las T8 y las T5. En este caso, el electrón al pasar por el hoyo emite luz, pero si no pasa por el hoyo va a emitir calor. Uno de los mitos más comunes dentro de los LEDs o que escuchamos con mayor frecuencia es que la gente dice no emiten calor. Bueno, lo que es correcto decir es que emiten menos calor que otras fuentes, sin embargo sí emiten calor los LEDs en una forma mucho más reducida, pero siguen emitiendo calor. Y de hecho el calor es uno de los principales factores que afectan la vida útil de los LEDs. ¿Qué tan nuevos son los LEDs? Tenemos 3, 5 años escuchándolos, algunas personas 10 años, etcétera. Lo consideramos la tecnología más nueva. Sin embargo, vamos a hacer una revisión y vemos que el fenómeno de la electroluminiscencia tiene más de 100 años. Se descubrió en 1907. En el laboratorio se creó el primer LED en 1927, ya estamos por cumplir dentro de poco 100 años de ello, y hasta 1962 se desarrolló el primer LED de luz visible. Es en el 68 cuando Monsanto, este fabricante de tecnologías agropecuarias que tiene insecticidas y semillas transgénicas, etcétera, que es muy querido, genera el primer LED en forma industrial. En 1994 se crea el primer LED de alto brillo y a partir de los 70 empezamos a verlo en varios aplicaciones, por ejemplo en tableros, en relojes, en calculadoras como luz piloto,
Y actualmente lo encontramos en todos los dispositivos que emiten luz. Lo encontramos en faros de coches, dentro de los coches, en las casas, en luces de tráfico en los semáforos, los flashes de los teléfonos celulares. Lo encontramos como fondo para las pantallas de computadora o pantallas de televisión, etcétera. Lo tenemos en un sinfín de aplicaciones. Se está metiendo en nuestra casa. Esto es lo que tiene poco tiempo, aunque estamos viendo que los LEDs como tales tienen más de 50 años. Es hasta ahora que lo estamos viviendo como una realidad cotidiana. Esta realidad va a tardar cierto tiempo en permear a que se convierta en el estándar, pero es un fenómeno que ya vivimos con las lámparas fluorescentes compactas. Todos recordarán ese fenómeno cuando las lámparas fluorescentes compactas estaban siendo promovidas o estaban siendo anunciadas o empujadas por los fabricantes. Pues toda la gente decía una serie de consideraciones, que eran caras, que eran feas, que eran esto, que eran lo otro, y ahora ya se convirtieron en el estándar. Rara es la persona que compra todavía un foco incandescente para su casa, y mucho menos para aplicaciones comerciales, industriales, escuelas, oficinas, etcétera. Aquí vemos en la pantalla una oblea de LEDs. Esto es más o menos del tamaño de un CD, un poco más grande. Esa oblea se va a partir en pedazos que van a formar los chips que vamos a ver instalados en los luminarios o en las lámparas. Y vemos también cuál es la tendencia del uso de los LEDs. Esto está tomado del informe McKinsey, que es una empresa de consultoría mundial que dentro de otros sectores toma el sector industrial como uno de sus campos de estudio, y por el lado del consumo hace un estudio de la iluminación. A nivel mundial nos dice que en el 2011 la tecnología LED representaba 9 billones de euros de venta mundial, mientras que las tecnologías verdes tradicionales, como son las tecnologías fluorescentes compactas, lámparas tubulares T5, T8 ahorradoras, eficientes, tenían una venta de 39 billones de euros en todo el mundo. Y está pronosticando que para el 2016 la cantidad de ventas entre LEDs y tecnologías verdes tradicionales sea igual, 37 billones de euros. Y para el 2020, que está a la vuelta de la esquina, está propiamente dentro de un lustro, 5 años, vamos a tener que los LEDs van a significar el doble de venta que las tecnologías verdes tradicionales. Ahí Tecnotron está muy meditabundo y nos dice: si no ofrezco LED hoy, en 5 años estaré fuera del negocio. Esto significa que si nosotros no estamos haciendo algo activamente por colocar los LEDs en el mercado hoy, en 5 años alguien que sí lo hizo habrá tomado nuestra participación de mercado. No es una cuestión de esperar reactivamente a que la gente pida los LEDs, sino tenemos que hacer algo para ser nosotros los que estamos proactivamente colocando los LEDs en la instalación final. ¿Qué tipos de LED hay? Bueno, el primer tipo de LED que conocimos fue el Deep LED. Vemos ahí un LED encapsulado en plástico, que ese plástico se hacía de colores, lo utilizábamos para señalización, se utilizó después para las pantallas de anuncios. Se utiliza poco actualmente, es un LED que ya quedó obsoleto, quedó rebasado, aunque todavía tenemos algunas aplicaciones que vemos por ahí en el mercado y cotidianamente. Ahí se ve dónde está el sándwich del material semiconductor, y a su alrededor le poníamos una capa de plástico. Este dio paso al LED SMD. SMD significa Surface Mounted Diode, es un diodo montado en superficie, donde tomábamos el pedacito de chip y lo montábamos sobre una tableta de circuito impreso o PCB. Podíamos tener varios en una misma tableta de circuito impreso. Este LED va a emitir luz hacia un solo lado, y lo que vemos de capa de color amarillo es la capa de fósforo que tienen para convertir la luz en el rango de ultravioleta a luz visible. Los LEDs normalmente emiten luces del lado del espectro de color azul, de color violeta, y entonces el fósforo nos ayuda a pasar la parte de ultravioleta a luz blanca.
Hay una clasificación por tamaño. Si ustedes trabajan con proyectos, verán en alguna ocasión alguien que dice lámpara de LED SMD 1005, por dar un ejemplo. Eso se refiere a que SMD es un LED montado en superficie y el 1005 nos dice que es de 1 milímetro de largo por medio milímetro de ancho. Eso es todo lo que nos está diciendo ese número. Existe también la misma medición en sistema imperial. Por ejemplo, el SMD 1005 es equivalente al SMD 0603 que está en fracciones de pulgada. Después vino el LED COB o Chip on Board, donde se dijo, bueno, en lugar de tener la tableta y tener el LED y después pegarlo, ¿por qué no sobre la misma tableta de una vez le ponemos el LED? Fabricamos el LED encima de la tableta. Ese LED tiene como variante el MCOB o Multi-Chip on Board, donde podemos tener varios LEDs dentro de la misma tarjeta. Ahí vemos un ejemplo de un MR16 a la derecha, donde tenemos 4 LEDs de ese tipo con su óptica que nos va a ayudar a controlar el haz de luz. Hay otro tipo de LED que se llama Stereoscopic COP LED o SCOP por sus siglas, donde el LED, en lugar de mandar la luz hacia un solo lado, nos va a mandar la luz prácticamente hacia todos lados, un ángulo de hasta 330 grados, un ángulo muy abierto, y después vamos a controlar esa luz con un reflector o con un difusor, como nosotros querramos. Esto es las tendencias que hay en el mercado o en investigación. Se habla mucho de los organic LEDs. Estos LEDs están montados sobre polímeros. Los polímeros son plásticos. Nos permite montar sobre superficies que se pueden doblar, como el ejemplo que estamos viendo en la pantalla. Varias de estas tecnologías que estamos presentando ahorita están en investigación. Van a tardar en salir al mercado. Van a tardar, esperemos que no tanto como tardó el LED en salir al mercado, que desde 1907 tardó hasta 1968 para convertirse en un producto. Pero esperamos que se aparezcan rápidamente, tal vez el próximo año, tal vez dentro de 3 años, tal vez dentro de 5 años, tal vez dentro de 10 años. Eso lo irá determinando la aceptación de las tecnologías anteriores. Lo presentamos a ustedes no porque tengamos esas tecnologías actualmente en nuestra cartera de productos, sino con la intención de que conozcan lo que viene, que sea un lenguaje compartido y que, bueno, si alguien dice, oye, yo oí acerca de los OLEDs, y bueno, los OLEDs existen y habrá algunos productos en el mercado, pero la tecnología actual comercialmente disponible son estos, el COB, el SCOB, el MCOB, etc. Tenemos como tecnología en desarrollo los Light Emitting Polymer, son polímeros emisores de luz. Esto es un plástico que emite luz, que en el futuro pues, puede tener muchas consecuencias. Imaginen productos, por ejemplo, en los coches, donde actualmente tenemos una carcasa de plástico para cubrir el foco que está adentro, que ese foco ya es de LEDs en algunos casos, no en todos los automóviles, pero imaginen que esa carcasa de plástico sea la que emite la luz, que nos olvidemos de este pequeño foquito que está adentro y en lugar de eso la carcasa de plástico sea la que emite la luz. Eso lo tenemos todavía como una concepción, no es un mercado en el que nosotros estamos, pero lo estamos visualizando como el state of art o la punta de lanza en la tecnología de la emisión de luz por parte de LEDs y sus parecidos. Otra de las cosas que están en laboratorio son los OLED, Organic Light Emitting Transistor. Esta es una fuente de luz plana que se puede poner en sustratos como silicón, vidrio o papel. ¿Qué consecuencias podría tener? Pues imaginemos, por ejemplo, que el papel tapiz que colocamos en una casa por la noche brilla y se convierte en la fuente de luz de una habitación. Eso podría suceder si estos OLED en el futuro se integran a la vida cotidiana. También tenemos los LEC u OLEC, también con su versión orgánica, Light Emitting Electrochemical Cell, 2 electrodos de metal con un semiconductor que contiene iones móviles. Esto se puede utilizar como una tinta de impresión. Imaginemos que vamos a una plaza comercial y de repente vemos a alguien que va pasando con una bolsa de una tienda, pensemos en una tienda departamental, que trae un logo y ese logo brilla. En ese momento, cuando veamos eso suceder, los LEC serán una realidad comercial y estarán en la calle. Por el momento son todavía curiosidades de laboratorio
como fue el LED entre 1927 y 1968. Una tecnología que ya está disponible, que utilizamos mucho, es la llamada RGB. Esta tecnología RGB es una tecnología que utiliza LEDs de 3 colores. Nos sirve para crear ambientes, para cambiar la luz, el color de la luz que estamos emitiendo, utilizando los 3 colores primarios luz, que son rojo, verde y azul. Estos 3 colores primarios luz son los que ve principalmente el ojo. Recordemos que tenemos 2 tipos de células para ver la luz, los conos y los bastones. Los bastones solamente ven el bulto, ven digamos en blanco y negro, por decirlo de una forma coloquial, y los conos perciben los colores. Tenemos 3 conos especializados, un tipo de cono que ve verde, otro tipo que ve rojo y otro tipo que ve azul. Por eso utilizamos estos 3 colores, rojo, verde y azul, para con la mezcla de ellos o variando la intensidad de cada color podamos generar el color que nosotros querramos que pueda ver el ojo humano. Esto es muy utilizado para hacer efectos de iluminación, crear ambientes, llamar la atención sobre edificios, sobre fachadas, bares, vestíbulos, infinidad de aplicaciones. Nosotros tenemos equipos con control RGB. Tecnolight tiene equipos que sean controlables, tenemos equipos autoprogramados, tenemos equipos para exterior, para empotrar, una gran gama de equipos. Algunos de ellos tienen opción en color fijo y además en RGB, algunos de ellos solamente en RGB. Pero tenemos una gran gama de productos para resolver cualquier necesidad que tengamos de este tipo, aprovechando la eficiencia de los LEDs. Ahora, una pregunta muy constante que nos hacen: ¿cuánto vive un LED? ¿Cómo evalúo la vida útil de un LED? ¿Qué beneficio trae? Todos hemos escuchado que nos dicen duran mucho los LEDs. Hace tiempo escuchábamos LEDs, no hace no mucho, a unos 10 años, escuchábamos fabricantes que decían: es que mis LEDs duran 100,000 horas. Algunos decían más de 100,000 horas. Y de repente dejamos de escuchar ese discurso. ¿Qué sucedió? Bueno, pues tuvieron que cambiar las autoridades la forma de medir las LEDs. Tradicionalmente en las lámparas de tecnologías anteriores, como incandescente, fluorescente compacto, lámparas de descarga, la forma de medir la vida útil era colocando un lote de lámparas, por ejemplo 100 lámparas, y cuando la mitad de las lámparas está fundida, en ese momento se decía que la vida útil había terminado. Por ejemplo, si el lote se colocaba de 100 lámparas y se iban fundiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48, 49 y se fundía la lámpara 50 y en ese momento habían pasado 10,000 horas, todas las lámparas tenían una vida útil de 10,000 horas. Otro mito que existe en el medio de la iluminación es que la vida útil se reporta por promedio. Esto es falso. Algunos fabricantes tienen en su publicidad esta palabra, dicen vida útil y entre paréntesis promedio, lo cual indica ignorancia o vamos a decirlo, mala leche, porque en realidad no es así. Queremos pensar que es desconocimiento de la norma. No se espera uno hasta que se funda la última lámpara y entonces saco el promedio. Lo que la norma me dice es: dentro de estas horas que indica la vida útil, la mitad de las lámparas va a estar fundida y la mitad de las lámparas va a estar encendida. ¿Cuánto va a durar la última lámpara en fundirse? No lo sabemos y no nos interesa. La mitad va a estar fundida, la mitad va a estar encendida. Entonces, cuando empezaron los LEDs y comenzamos a hacer esas pruebas, la prueba de vida útil con ese sistema, pues resulta que los LEDs duraban 100,000 horas hasta que se fundía la mitad, pero resultó a la larga una manera impráctica de medir la vida útil de los LEDs. Vemos en comparación que las lámparas de LEDs tienen una vida útil mucho más alta que las tecnologías tradicionales y nadie podía esperar a que se fundieran las lámparas dentro de 100,000 horas o la mitad de las lámparas para poder hacer una prueba. Aquí vemos que la vida útil de las lámparas LED se sitúa ahora en promedio, con las diferentes presentaciones que tenemos, alrededor de los 45,000 horas,
frente a las 2000 horas, aquí decimos promedio porque estamos hablando del promedio en la industria, incandescente y halógeno, unas tienen 1000, otras tienen 4000 y pues nos da más o menos un promedio de 2000. Entonces vemos que una lámpara LED dura muchísimo más que una lámpara tradicional. ¿Cómo se mide la vida útil de los LEDs? Acaba de entrar una norma oficial mexicana en vigor el año pasado, la NOM 030, que nos dice lo que está en la tabla para lámparas omnidireccionales. Las lámparas omnidireccionales son aquellas que emiten luz hacia todos lados. Las lámparas direccionales son las que emiten luz hacia un solo lado. Nos dice a los fabricantes, si tú quieres marcarla como una lámpara entre 40 y 45 mil horas, yo voy a hacer la prueba, o tienes que hacer la prueba en un laboratorio, al inicio de la vida útil y después al 25% de la vida útil, mientras ese 25% no exceda de 6.000 horas. No nos vamos a esperar 10.000 o 20.000 horas a hacer esa prueba. Por ejemplo, si nosotros queremos vender un producto de LED en México marcado como de 40.000 horas, la cuarta parte de 40.000 serían 10.000 horas, entonces la prueba se haría a las 6.000. No nos vamos hasta las 10.000, porque nuestro tope máximo de hacer la prueba de vida es a las 6.000 horas. Y la autoridad, en este caso, nos está indicando que el flujo luminoso mínimo que debe tener esta lámpara de LED debe ser de 94,8% comparado con el flujo luminoso inicial que tenía el LED. Esto quiere decir que van a tener una vida útil de esas horas y van a llegar a cierta depreciación de la salida de luz inicial. El IES está estableciendo que una lámpara LED, IES es la Sociedad de Ingeniería de Iluminación con base en Estados Unidos, es una sociedad internacional, aunque en realidad empezó como una sociedad local de Estados Unidos, y estableció que un LED tiene su final de vida útil al 70% de su flujo inicial, su flujo luminoso inicial. Quiere decir que un LED, cuando deja de dar el 30% de luz, esto es que baja del 100 al 70%, hay que tirarlo a la basura porque ya no sirve. Eso es lo que piensan estos señores. Aquí en México estamos acostumbrados, me han platicado, entre otras cosas, a dejar las lámparas T12 encendidas hasta que se ennegrecen los lados y cambiar el balastro hasta que se chorrea. Cuando empieza a oler a quemado no nos preocupa, ya que está chorreando encima del escritorio, entonces sí nos preocupa. Probablemente nosotros dejemos, esperamos que no, los focos LED hasta que se fundan, hasta que no den luz y ya no prendan. Pero la norma o las autoridades están considerando que al 70% de flujo luminoso inicial ya no sirven, hay que cambiarlos. Y eso va a suceder dentro de las horas que ahora estamos reportando en nuestra publicidad comercial. Por eso es que cambiaron o desaparecieron aquellas vidas útiles que se promocionaban de 100.000 horas, 150.000 horas, y ahora son algo, llamémosle, más real con esta nueva medición, que conceptualmente es diferente. ¿Qué es lo que afecta a los LEDs en su vida útil? Principalmente es el calor. Para hacer que estos LEDs operen con una temperatura menor, utilizamos los disipadores de calor. En esta imagen estamos viendo dos lámparas de LED con una forma par 20. Propiamente son iguales los focos, pero unos de ellos tienen nervaduras o un disipador de calor, el foco de arriba, y el foco de abajo no lo tiene. La razón es que el foco de abajo tiene 3 watts de consumo y el foco de arriba tiene 9 watts y medio. Entonces el calor que emite el foco de arriba debe disiparse con un auxiliar, ya que el cuerpo del foco de abajo no hubiera sido suficiente. Aquí nos llama la atención, esta imagen nos llama la atención sobre una cosa. Yo puedo encontrar en el mercado un foco de 9 watts y medio que tenga un cuerpo como el foco de abajo y que sea muy barato. Esto quiere decir que a alguien se le ocurrió la genial idea de oye, pues si en este foco caben los LEDs de 9 watts, ¿por qué no lo ponemos ahí? Ah, sí, me parece perfecto. Y como hay fabricantes de todo tipo en el mundo que dicen lo que tú quieras yo te lo mando, sirva o no sirva, lo podemos encontrar en el mercado. Sin embargo, no quiere decir que vaya a funcionar correctamente, porque el diseño apropiado para un LED de 9 watts y medio
requiere de la disipación de calor. Esto obviamente nos habla de un producto que va a funcionar mejor en el tiempo, que va a envejecer menos rápido y que nos va a garantizar que va a seguir funcionando correctamente como lo esperábamos cuando lo compramos. Esta norma nos establece también otros rangos como los de temperatura de color. Recordemos que la temperatura de color es el color que emite la luz. La percibimos la luz como cálida cuando es de tonos amarillentos, como fría cuando es de colores azulosos, y neutra cuando es un blanco que no tiene que ver ni con lo amarillento ni con lo azuloso. Esta temperatura de color se mide en Kelvin. Lo repito porque hacemos énfasis en ello. Esta temperatura de color se mide en Kelvin, no en grados Kelvin. La Confederación General de Pesos y Medidas, en su resolución 3 de la Junta que tuvo en 1968, hace ya 50 años casi, decidió quitarle la palabra grados a la medición de los Kelvin. Todavía escuchamos por ahí gente en el medio que dice grados Kelvin, grados Kelvin, grados Kelvin. No se dice grados Kelvin, se dice Kelvin. Eso es lo correcto. Aquí en México está normado por una norma que es la 008, que nos dice los pesos y medidas de la norma de pesos y medidas y establece cómo se llaman las unidades. Esa norma, para los que tengan curiosidad, nos indica que los decimales se separan con coma, no con punto, y que los miles no se separan con una coma, se separan con un espacio. Aquellos que tengan hijos en edad escolar que les estén enseñando el punto decimal, si están pagando ustedes por esa educación, les puedo decir que les están enseñando cosas que son falsas. La norma oficial mexicana indica que se separa con una coma. ¿Por qué? Porque estamos asociados o afiliados al Sistema Internacional de Pesos y Medidas. Entonces debemos de cumplir con la nomenclatura correcta del sistema de pesos y medidas que se utiliza en todos los países que firmaron ese acuerdo. Entonces, esta norma 030 nos dice que si un fabricante quiere marcar unos LED con una temperatura de color de 4000 Kelvin, puede tener una tolerancia donde los Kelvin que de esa lámpara vayan entre 3710 y 4260 Kelvin. Como no es muy fácil lograr la precisión en la emisión de color en los LED, o bueno, sería fácil, pero tiene un costo adicional, entonces nos permite esta norma tener un rango. Si yo coloco un LED de Tecnolite que dice 4000 Kelvin y le pongo otro LED de Tecnolite del mismo modelo o de otro modelo que dice 4000 Kelvin y tienen una variación, o coloco un LED de Tecnolite y al lado coloco un LED de otra marca, pueden tener una variación y está contemplado dentro de la norma. También nos establece otros valores mínimos, por ejemplo, un índice de rendimiento de color que establece un 77% mínimo. La capacidad que tiene la luz para reproducir los colores. Los focos incandescentes se considera que tienen el 100%, aunque no es completamente correcto. Los focos fluorescentes T12 de tecnologías viejas tenían alrededor de un 60%, perdían un 40% de reproducción fiel de los colores. Los focos T8 se fueron arriba del 80%, 80-85%, aunque hay unos del 90-95%. Los T5 andan también arriba del 85%. Y aquí en los LED nos pide un mínimo del 77%. No quiere decir que ese sea el rendimiento de color que tienen todos los LEDs. Quiere decir que por lo menos tendremos ese 77%. Y el factor de potencia nos establece que mientras la potencia eléctrica sea inferior o igual a 5 watts, no es necesario especificar el factor de potencia, pero que si es mayor a 5 watts, debemos de colocar ese factor de potencia y debe ser mayor o igual a 70% ese factor de potencia. Y establece una garantía mínima y otros valores eléctricos, así como el marcado. La garantía que está dando Tecnolite en los productos LED es de 3 años
en concordancia con la norma. Nosotros mandamos al laboratorio nuestros productos, obtenemos las certificaciones y si ustedes tienen algún proyecto o alguna licitación donde requieran esta información, podemos hacérselas llegar. Y esta norma oficial mexicana también tiene un componente de eficacia. Nos pide una eficacia luminosa mínima en lúmenes por watt. Ahí vemos la tabla, 50, 55, 40 lúmenes por watt mínimos que deben de tener los focos de LED o las lámparas de LED para poderse comercializar en México según su tipo de bulbo. Ahora, ¿qué ventajas tengo con los LEDs? Ya vimos varias: mayor duración, lo comparamos contra los incandescentes, los halógenos fluorescentes, pues los LEDs llegan hasta 15, 20 o 40 mil horas. Menor consumo, se requieren menos watts y esto pues nos va a dar ahorro de energía. Y menor emisión de calor. La luz no lleva calor. El LED sí emite calor, pero la luz que sale de él, si yo le pongo la mano, no voy a percibirla con calor porque esa luz no lleva el componente del calor. Y en conjunto está emitiendo mucho menos calor que otras tecnologías. Mientras más frío opere el LED, más eficiente va a ser y más va a durar. Aquí vemos cómo se comparan los LEDs contra otras tecnologías. Tenemos lámparas omnidireccionales y lámparas direccionales. Y cuando vamos a hacer la selección tenemos que preguntarnos cómo da la luz, no la lámpara contra la que lo voy a comparar, sino el resultado final, el luminario. El conjunto lámpara y luminario, cómo dan la luz en la realidad. Ahí vemos una lámpara o un luminario con dos lámparas de 26 watts, algo muy común en los últimos 20 años. Y las lámparas de 26 watts tienen en promedio en la industria 1800 lúmenes de flujo luminoso. Entonces, si queremos cambiar esto por LEDs, de inicio pensaríamos que necesitamos encontrar una fuente luminosa que tenga 3600 lúmenes. Sin embargo, de esos 3600 lúmenes, pues la eficiencia del luminario, que es menor al 50%, hace que en realidad no lleguen esos 3600 lúmenes al plano de trabajo. Entonces, cuando lo vemos también comparado contra luminarios incandescentes que pueden tener 37% de eficiencia y que estamos acostumbrados a usarlos, no hay no es nada de qué espantarse. Finalmente es lo que hay en el mercado, lo que hemos estado utilizando en los últimos 50 años. Pues vemos que la comparación no es 1 a 1, lumen de la lámpara que voy a quitar contra lumen de la lámpara que voy a poner. Aquí vemos, por ejemplo, que una lámpara A19 de 100 watts con la tecnología anterior a la NOM 028, que acaba de entrar paulatinamente durante varios años en vigor, nos da 1560 lumen, pero si lo poníamos en un luminario del 37% de eficiencia, nos da 591 lumen que debo de sustituir. Los otros 1000 lumen, pues en realidad los estoy perdiendo, no tengo por qué sustituirlos si se quedaron adentro del luminario o se quedaron perdidos arriba del plafón. Entonces, con una lámpara par 20 de 8 watts me da 500 lumen y puedo sustituir fácilmente a esa lámpara incandescente. Aquí hay un poco de truco porque estoy utilizando una lámpara omnidireccional, que es la A19, la voy a cambiar por una lámpara direccional y esta luz que se perdía porque no estoy controlando el flujo de salida del foco, y cuando lo controlo con el luminario lo hago mal porque pierdo el 70% o 60% del flujo, pues ahora con la lámpara de par 20 que me manda la luz hacia un solo lado y me va a dar 500 lumen pero dirigidos hacia donde yo quiero, voy a poder sustituir la tecnología obsoleta. Hay que tener en cuenta que es diferente buscar un sustituto de una lámpara omnidireccional que una direccional. Aquí vemos unos ejemplos que nosotros mostramos en nuestro catálogo. Una lámpara incandescente de 75 watts la podemos sustituir por una omnidireccional de 9 watts. En cambio, una lámpara par 38 de halógeno de 75 watts la estamos sugiriendo cambiar por una par 38 de 20 watts. La razón es que una es halógeno y la otra es incandescente. El halógeno por naturaleza es más eficiente que un incandescente y el par 38 ya era direccional, entonces necesito buscar una fuente que me dé más flujo luminoso porque el flujo luminoso que me estaba dando ya estaba saliendo hacia donde yo quería. Por eso en el primer caso sugerimos una lámpara de 9 watts y en el otro caso una lámpara de 20 watts. No hay una fórmula o un número mágico que nosotros podamos decir para cambiar
cualquier foco, divídelo entre tanto y te da la potencia de los LED. Debemos tener en consideración qué es lo que estamos haciendo, para dónde sale la luz, cómo quiero que salga, cuánta luz quiero recibir en el plano de trabajo para poder hacer nuestra sustitución. La ventaja que tenemos con los LED es que podemos jugar con las temperaturas de color. Un foco incandescente siempre daba luz cálida, amarilla, a menos que fuera de los pintados en azul que utilizábamos para los respiradores, y esta temperatura de color nos va a servir para crear ambientes. Normalmente hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué luz pondríamos en un restaurante? Y el 85% de la gente responde de inmediato, luz cálida. Nosotros sugerimos no irnos con los prejuicios o los preconceptos. Si ese restaurante fuera una cadena de comida rápida como McDonald's, echaríamos a perder el negocio de McDonald's. Cerraría en menos de un mes. Seríamos los culpables por haberle sugerido luz cálida. Y todo el mundo dice, bueno, es que pues McDonald's no. Bueno, pues McDonald's es un restaurante. La respuesta correcta a esa pregunta siempre es, depende. ¿Qué puedo sugerir para una recámara? Depende. Si a la gente le gusta la luz blanca, si a la gente le gusta luz cálida, luz cálida. Hay palabras que nos ayudan a asociar los ambientes: íntimo, relajado, cómodo, amable, higiénico, dinámico, fresco, que voy a asociar con una temperatura de color. Eso lo podemos utilizar muy bien para escoger nuestro foco. La otra pregunta que nos hacemos siempre es ¿cuándo voy a recuperar la inversión? Esta recuperación de la inversión tampoco tiene una fórmula, tampoco tiene un número mágico. Si alguien les dice todos los LEDs se recuperan en 6 meses, o no sabe o nos quiere engañar. Porque esto depende primero de las horas de uso que vayamos a utilizar esta lámpara de LED. Una persona que utiliza 6 horas diarias la lámpara de LED va a recuperar en cierto tiempo su inversión, y una persona que utiliza 24 horas la lámpara de LED lo va a recuperar 4 veces más rápido. Una persona que está contratada en tarifa 2 va a recuperar 3 veces más rápido su inversión que una persona que está contratada en tarifa HM y utiliza horarios de base. Entonces, no hay una respuesta directa al respecto de la inversión. Es algo que requiere de un par de datos antes de decir la respuesta. Básicamente las variables son cuántas horas lo uso, contra qué foco lo estoy comparando y cuánto estoy pagando por la energía eléctrica. Aquí vemos un ejemplo, utilizando la tarifa DAC central, la tarifa de doméstica de alto consumo, que es una de las más caras de México. Vemos que LED contra incandescente, utilizando los 6 horas diarias, tarda casi 6 meses en recuperarse la inversión, pero si lo utilizo 24 horas diarias, recupero la inversión en 2 meses. La diferencia es de 3 a 1. Por eso no podemos decir una respuesta como un número único. Vemos en otro ejemplo que usando los 6 horas casi son 11 meses de recuperación de la inversión, usándolo 24 horas son 2,8 meses de recuperación de la inversión. Y en otro ejemplo tenemos 16 meses de recuperación en el caso de las 6 horas diarias, contra casi 4 meses utilizándolo 24 horas diarias. Como vemos, hay mucha diferencia entre un caso y otro. Mientras más lo uso, más rápido lo recupero. Mientras más caro pago la luz, más rápido lo recupero. Ese sería el mensaje que queremos dejarlo. En todos los casos es conveniente, propiamente sí. Hay costos ocultos o costos que no siempre tomamos en cuenta. Por ejemplo, este caso de una tienda en la Ciudad de México, Woolworth, donde el gerente de mercadotecnia seguramente no felicitaría al gerente de mantenimiento de la cadena. El costo de la imagen de ese letrero es mucho mayor que lo que pudieron ahorrarse por el costo inicial de los LEDs o por el costo de la energía. Ahí en ese caso el costo de energía, el discutir el costo de la energía es irrelevante. El tener el letrero a medio iluminar nos da una idea de abandono, de algo viejo, de algo obsoleto, y estoy seguro que la gente, el dueño de esa tienda o los inversionistas de esa tienda no es la imagen que quieren promover o que quieren dar.
Si yo coloco LEDs en la entrada de mi casa con un sistema de encendido automático y estoy a las 10 de la noche en el cine, no me estaré preguntando si el foco funcionará o no funcionará, si estará fundido o no estará fundido, porque al haber colocado una tecnología confiable, sé que va a funcionar. Entonces, ese tipo de costos nos hacen salirnos de la discusión de si el LED cuesta más o cuesta menos. Toda la tecnología nueva cuando sale es más cara que la tecnología obsoleta. Lo mismo pasa con los celulares, pero vemos a la gente haciendo cola por comprar el nuevo teléfono 5, 5S, 5G, 5C, 5 lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado de la iluminación? Que no vemos a la gente haciendo cola para comprar LEDs. Pues primero, que no estamos haciendo la promoción correctamente, que nos hace falta poner la carreta detrás del caballo y hacer que la gente quiera invertir primero en la iluminación de su casa antes que en su teléfono celular o en una serie de cosas en las que gasta el dinero. Mucha gente nos dice, es que la gente no tiene dinero cuando hablamos de la tecnología LED. Nosotros creemos que sí tienen el dinero, pero lo están utilizando en otra cosa. Nuestro trabajo es hacer ver la importancia que tiene la luz en sus beneficios de calidad de vida, sus beneficios de seguridad, sus beneficios de confort, sus beneficios de productividad en el caso de aplicaciones industriales, comerciales, escuelas, oficinas, y a través de ello hacer que la gente tome conciencia y tome la decisión de invertir en una tecnología avanzada para iluminación, así como invierte en tecnología avanzada para transporte o invierte en tecnología avanzada para entretenimiento o invierte en tecnología avanzada para comunicación. Esa es una gran oportunidad. La gente ahora está invirtiendo en tecnología mucho más dinero que lo que hacían nuestros abuelos y creemos que el paso del foco fluorescente al foco LED va a ser mucho más fácil. Tenemos una gama muy amplia de productos, podemos cubrir cualquier tipo de edificio residencial, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas, escuelas con nuestros productos Tecnolight de LED, ya sea en interiores o en exteriores. Tenemos un catálogo de más de 1,200 productos, en los cuales casi la mitad son actualmente de tecnología de LED, y algunos de nuestros productos que no son de tecnología de LED reciben lámparas que nosotros tenemos que son de LED. Esto es, podemos hacer de LED cualquier producto que queramos propiamente. Entonces, la decisión de colocar productos de LED empieza en el concepto, en la idea, en querer hacerlo, en encontrar los beneficios y a partir de ahí actuar. Una de las cosas que nos dicen comúnmente es a la gente le falta información y por eso no compran los LEDs. Nosotros creemos que la información es algo necesario, pero no es algo suficiente. Voy a utilizar un ejemplo. Ustedes conocerán a alguien que fuma. Probablemente alguno de ustedes fume. Esas personas que fuman saben que fumar hace daño, saben que fumar mata y siguen fumando. La información no es suficiente para que actúen. No fue suficiente saber las cosas para tener una consecuencia. Si nosotros le decimos a la gente que los LEDs ahorran energía, no va a ser suficiente para que ellos corran a la tienda a esperar a que abra a las 7 de la mañana porque ya quieren comprar los focos de LEDs. No es cierto. No sucedió con los focos halógenos, no sucedió con los focos fluorescentes compactos, no sucedió con los focos T8 ni con los T5, no va a suceder con los focos de LED. Tenemos que estar nosotros haciendo ese trabajo, estar promoviéndolo, estar atacando a cada proyecto. Oiga, ¿usted conoce la tecnología de LED? Sí, ya conoce los beneficios, sí. El beneficio no es solamente el ahorro de energía, no hablemos solamente del dinero. Démonos la oportunidad de hablar de otras cosas, confiabilidad, seguridad, imagen, olvidarse del mantenimiento, cualquier otro argumento que nos sirva y dejar el argumento del precio como una consecuencia. Cuando la gente corre a comprar el último teléfono que saca la marca de la manzanita, no sale corriendo preguntándose cuánto va a costar. Eso es lo que menos le importa. Lo va a pagar, cueste lo que cueste. Nosotros tenemos, ojalá nos parezcamos a la marca de la manzanita, nosotros tenemos que lograr que la gente deje de pensar en los LEDs en función del precio. Que el precio sea la consecuencia de lo que estoy comprando. Para eso tenemos toda una gama de productos. Tenemos productos decorativos, tenemos productos con cristales decorativos de colores, con otros materiales como acero,
para cubrir las intenciones, por ejemplo, de decorar, de iluminar. Tenemos plafones para sobreponer en techo, aplicaciones en el muro. Vamos a ver muy rápido los focos de lectura. Todos estos equipos que estamos mostrando en la pantalla tienen lámparas de LED. Tenemos aplicaciones comerciales suspendidas, tenemos aplicaciones para lo que le llaman under cabinet o para colocarse en gabinetes o en closets, en muebles, con difusor opalino, sin difusor, dirigibles. Aquí vemos un ejemplo del uso que hicimos de una luz de acento en un cuadro de gran formato para aplicaciones en oficinas, suspendidos. Tenemos aplicaciones industriales con potencias de 150 watts. Los LEDs no son solamente potencias bajas. Para iluminación decorativa en exterior, aplicación en muro, con diferentes formas tradicionales. Tenemos suspendidos y arbotantes tipo colonial o tipo decorativo, con postes también para colocarlos en parques y jardines o en zonas residenciales, mini postes que se utilizan mucho en edificios corporativos, en hoteles, o para hacer iluminación de acento en exteriores con reflectores de LED. Las normas de eficiencia para iluminación de fachada, las normas 013, la norma que nos dice la densidad de potencia eléctrica de alumbrado, nos está indicando que los focos halógenos ya no, de cuarzo que utilizábamos de 100, 300, 500, 1500 watts, ya no son permitidos para iluminación de fachadas. Ahora tenemos que utilizar fuentes luminosas que por lo menos tengan ciertos lúmenes por watt, y eso nos está llevando hacia fuentes eficientes como los LEDs. Aquí vemos otros reflectores que son para áreas generales, empotrados para iluminar caminos, para hacer luz de acento, para luz de cortesía. Algunos tienen opciones RGB, algunos son de colores fijos. Tenemos cuadrados, redondos y de todos tipos, para que no haya el pretexto de decir, es que no lo puse en LED porque no encontré lo que buscaba. Por eso estamos nosotros constantemente incrementando nuestra oferta de producto. Tenemos también reflectores de alto alcance o iluminación para zonas de andenes o pasillos comerciales, industrial y de iluminación vial para postes urbanos. Y las lámparas que ya tienen algún tiempo en el mercado, que son sustitutos de las lámparas tradicionales. Aquí tenemos varios tipos de lámparas de MR16 con varias tecnologías. La recomendación con estas lámparas es siempre tener cuidado con que la carcasa donde lo voy a recibir quepa el foco, porque en ocasiones los LED tienen medidas ligeramente diferentes, no en el diámetro sino en la profundidad. Vale la pena hacer una anotación sobre esto. Tenemos lámparas omnidireccionales, lámparas direccionales, ampolletas, sustitutos de las lámparas de yodo cuarzo, sustitutos de las lámparas AR111, de las lámparas de vela, etc. En resumen, los LED son actualmente la tecnología más eficiente comercialmente disponible. Hay una gran cantidad de aplicaciones y modelos, cada día son más accesibles, al final se pagan solos con el ahorro energético. ¿Por qué elegir Tecnolight? Bueno, pues somos una empresa que tiene más de 25 años en el mercado, no somos una empresa que está empezando a ver si trae LEDs o no. Tenemos altos estándares de calidad, ofrecemos 3 años de garantía, tenemos más de 1.200 productos en el catálogo, la mitad de ellos casi ya con LED, y una gran disponibilidad a través de nuestra red comercial con socios como Alcione, que nos ayudan a hacer llegar el producto al mercado, a la gente que lo necesita. Tenemos un buen precio, una línea moderna, buscamos siempre innovar y somos considerados una empresa socialmente responsable. Apoyamos a la Fundación Helen Keller, es una de las cosas que hacemos por nuestro entorno, por nuestra sociedad. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo actualmente con esta tecnología de LEDs. Muy bien, Guillermo. Gracias. Reconfirmo como empecé la plática. Estaba esperando otra visión muy diferente y
y estoy seguro que ahorita las preguntas vas a ver por qué comencé con esto y quedó. En lo que mandan preguntas, déjame hacerte dos preguntas yo. Una de ellas es la parte de matemáticas de la separación de las decimales. Eso no me quedó a mí muy claro. ¿Cómo está? A nosotros nos enseñaron en la escuela que para separar los decimales se usaba el punto decimal. Bueno, la norma oficial mexicana y la norma del Sistema Internacional de Medidas dice que es coma. El símbolo que se usa para separar los decimales es una coma. El punto está mal. Está mal. Si pones punto, estás haciéndolo mal. Ok, y luego para por ejemplo, los miles, que acostumbramos a poner la coma, Normalmente estamos acostumbrados a poner la coma. Lo que se hace es colocar un espacio. Espacio. Si colocas una coma, estás diciendo que el siguiente número es un decimal. Perfecto. Y si nos vamos al millón, no sabemos. Otra vez espacio. Perfecto. Grupos de 3 los separamos con espacio. Espacio. Muy bien. Correcto. Ya aprendimos hoy algo nuevo, que eso no lo tenía. Algo nuevo que tiene desde 1968 Fíjate, nada más. Las resoluciones de la... Y en la escuela seguro nos siguen enseñando. Seguramente. La norma oficial mexicana creo que es del 2008. No estoy seguro si las anteriores tenían ese dato, pero hoy por hoy lo que debe hacerse es la coma. Perfecto. Coma decimal. El otro punto es reafirmando lo que él nos decía de todos los por qué cambiar, por qué ver la óptica cuando pones el ejemplo de la manzanita, ¿va? Bueno, el tema de nosotros, de este evento que es a nivel internacional, o sea, Sonepar esta semana del ahorro en todo el mundo. En todos los países estamos en esta semana del ahorro. Entonces, el principal motivo, aparte de todos los que mencionaste, es el ahorro, ¿no? O sea, es increíble, porque el teléfono no nos va a llevar a ahorrar nada. Correcto. Sin embargo, esto va a pegarle fuertemente en un 20%, en un 30% a su recibo mensual de pago de luz. Entonces, pues es un magnífico motivo por lo que sí deberían de correr a cambiar la iluminación, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Es curioso el dato, el hombre más rico del mundo, que lo fue o lo sigue siendo o está entre los primeros, es una persona dedicada a los teléfonos, no a los focos. Nos da la señal de que la gente mete más dinero en los teléfonos que en los focos. Hay más dinero en la telefonía que en los focos. Quiere decir que nosotros como usuarios probablemente estamos poniendo las prioridades al revés. Cuando vemos que un foco LED cuesta, vamos a dar un ejemplo, 100 pesos, y un foco incandescente cuesta 3 pesos, lo consideramos como caro. Pero cuando vemos que al mes me gasto 1,000 pesos en teléfono y el foco me cuesta 100 pesos, en realidad es barato. O que el foco me cuesta menos que un tanque de gasolina, en realidad es barato. Eso es lo que esperamos que la gente haga, esas comparaciones con su... Que tenemos que llevarlos y enseñarles esto. Exactamente. Muy bien, pues tenemos muchas preguntas, entonces vámonos. Puebla, ¿existen en el mercado de LED productos que sustituyan en su omnidireccionalidad a los luminarios fluorescentes, en específico a la T8 y T5, además de cubrir sus grados de iluminación? ¿Cuál es la diferencia costo-beneficio entre ambas tecnologías? Es una buena pregunta. En las luminarias fluorescentes hay dos caminos. Cambiar el foco fluorescente, lo tiro a la basura y le pongo un foco LED. Todavía no llegamos en la tecnología comercialmente disponible a buen precio con un cambio 1 a 1. Ya hay por ahí algunas fuentes luminosas de 140 lúmenes por watt, 180 lúmenes por watt, pero los precios siguen siendo tremendamente diferentes. El otro camino es cambiar el luminario completo, y ahí sí hay algunas alternativas. Nosotros lo que tenemos es la alternativa de cambiar el luminario con todo y gabinete y colocar un luminario de LEDs. En algunos casos, dependiendo de las horas que lo apliquen y que lo enciendan y la tarifa que paguen, probablemente les convenga cambiar el luminario, y a veces habrá que no. Esto es una situación que hay que ser conscientes. Los que venden focos, los que vendemos focos, siempre queremos ir corriendo a decirle a todo el mundo: cámbialo, cámbialo, ¿te conviene? Claro que sí, no, pero por supuesto, hay que ser honestos con nosotros mismos y saber que hay ocasiones en las que no conviene cambiar los focos. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo demasiado caro. Pero en las ocasiones que sí conviene, no hay que tener piedad y hay que cambiarlos ya. Entonces, por ejemplo, una escuela donde operan de 7 de la mañana a 2 de la tarde y tienen ventanas y los focos no los encienden nunca más que en enero, que hay poca luz del sol,
no les va a convenir cambiar los focos. O es que los pasillos los tienen llenos de focos fluorescentes que no encienden. Entonces, ¿para qué los cambias? Depende de esos factores el poder dar una respuesta concreta. Muy bien. Ser ético es lo que la invitación, sin embargo, los que somos comerciantes, siempre hay que cambiar. Siempre hay un beneficio. Siempre hay un beneficio. Siempre hay un De todas beneficio. maneras, porque no estamos vendiéndoles nada que se va a echar a perder. Sí, Es algo no es algo bueno, falso, es un buen no es algo producto, falso, y, correcto. pero ya en el costo-beneficio a corto plazo a lo mejor no es tan conveniente. Si yo esperaba pero, que se pagara en un mes, sí, seguramente no pero se la paga. realidad es que las escuelas con lámparas, con las ventanas, siempre tienen prendida la iluminación. Y es ahí donde conviene cambiarlo por LED, porque aún bajando la cantidad de iluminación, se está cumpliendo la Sí, norma de iluminación. puede ser. Entonces es hacer estudios, ¿va? Puede Caso a ser. caso. Puebla, para el caso de una garantía de LED, ¿cuál es el procedimiento para el cambio? ¿Voy a dejar a mi cliente sin luz en lo que revisen el producto para ver si procede o no la garantía? Bueno, yo creo que en esto me voy a atrever yo a contestar, Puebla. La garantía con Tecnolight creo que es muy al criterio del gerente. Si el cliente tiene la confianza de que esa garantía procede, se cambia, y Tecnolight siempre nos ha respondido hasta hoy. Entonces yo creo que no pondría en duda. Si el gerente tiene la sensibilidad de que el cliente está actuando de una forma rara, pues tomemos precauciones, pero dejémoslo al criterio de cada gerente. Tecnolight siempre nos ha apoyado, yo no pondría esta pregunta en la mesa. De acuerdo, quiero hacer énfasis en que la garantía es de 3 años. Muy bien. 2, ¿ustedes nos ayudarían con proyectos de iluminación? ¿Qué información necesitan para ayudarnos con eso? Por supuesto que sí, de hecho tenemos un departamento exclusivo de proyectos. La información que se pide normalmente tiene que ver con recibos de luz, si está enfocado al ahorro de energía. Hay proyectos de iluminación que no necesariamente están centrados en el ahorro de energía, Claro. sino que dicen, es un proyecto nuevo, de todas maneras lo tengo que iluminar, entonces no Empiezo con LED. empiezo con LED, o todavía no sé Certificación cuánto. LED o Exacto, hay muchas cosas. Hay muchas razones. Y como todavía no tengo el proyecto, todavía no tengo un recibo porque no he consumido energía. Planos, datos, lo más completos posibles. Información de si es un proyecto nuevo, un proyecto ya en uso, qué lámparas se tienen si ya está en uso, si ya existe un proyecto de iluminación previo y hay que buscar contratipos, bueno, pues ese proyecto de iluminación. Si no existe un proyecto previo, entonces los arquitectónicos y las necesidades, y rara vez es necesario algo más. Normalmente es eso y las necesidades de que nos digan si hay un requerimiento especial. Muy bien. Yo diría el tamaño del área, aportaciones de luz laterales, colores de pared, y esa información yo creo que con eso lo tenemos. Correcto. Querétaro, ¿afecta la vibración de la vida de los focos de LED? O sea, si estuviera en una máquina, si pongo una lámpara para iluminar en un torno y está vibrando, ¿tenemos afectación? ¿Reduce la vida? Teóricamente no. Esto es, la respuesta del librito dice que no, porque el LED, a diferencia de los focos incandescentes, no tiene partes móviles o partes que se puedan afectar, como el filamento que se afectaba en los incandescentes. Sin embargo, lo que podría suceder es que alguna cuestión de la electrónica, porque adentro tenemos un driver, que es básicamente un transformador, se viera afectado, pero es una cuestión que es común a cualquier equipo que pongamos ahí. ¿Sí? Va a ser una soldadura. Una soldadura, cosa una cosa así. No quiero decir tajantemente no le va a afectar, porque mañana van, lo ponen. Lo preguntaron de Querétaro, ¿verdad? Sí. De Querétaro. Es una zona industrial, van a una industria, lo ponen y van a decir, Guillermo Pérez dijo que no. Teóricamente no. Tendría mucho menos afectación que una lámpara incandescente o una lámpara de tipo fluorescente. Por ejemplo, si tenemos una mesa de ensamble que se vea sujeta a vibraciones, pero siempre existe el riesgo cuando hay vibración. Si yo tengo que escoger qué poner, yo pondría LEDs, porque por su naturaleza tienen menos posibilidad de verse afectados y van a ahorrar energía y van a durar más, pero no son inmunes como... Y yo lo que recomendaría es ponerle un cojinete. Si ponemos un cojinete vamos a evitar esto mucho, pero por mucho, ¿va? Cualquier cosa podemos poner ahí un cojinete. Muy bien, Metepec, ¿por qué no tiene amplio rango por variación de voltaje, digamos por debajo de 85 volts de corriente alterna? Nuestros productos tienen diferentes voltajes. Algunos son multivoltaje de 110 a 220, la mayoría son 127,
y estamos dentro del rango 127 más menos 10%, que es lo que marca la norma aquí. 127 menos el 10% es propiamente 100 volts. Menos de 85 sería una aplicación especial. Propiamente quien tenga en su instalación menos de 85 volts tiene que ir a reclamarle al proveedor, que es CFE, y no propiamente al que vende los focos, que es Tecnolight. Pues yo creo que es una buena respuesta. No le veo mayor aclaración aquí. Tlanepantla 1, ¿qué pasa con la luminaria de LED sellada que requiere cambiar el LED? ¿Es posible cambiarlo o se debe cambiar la luminaria completa? Voy a responderlo con una pregunta. ¿Se acuerdan de las tiendas de reparación de televisiones que había en cada colonia donde vivíamos hace 20 años? Sí. ¿Ya todavía existen? No. ¿Por qué? Porque las teles se tiran. Si tiras la tele, también el luminario lo tiras. Ya. Es como la garantía de los apagadores, ¿no? Hasta que duren. Hasta que duren, dice la garantía de por vida. De vida del apagador. Sí, pero es que lo que pasa es que nadie va a reclamar a los 5 años un apagador. No tiene ni la nota, no sabe dónde la compró, no hay nada. Pero bueno, está contestado. ¿Puede realizar cualquiera este cambio o es necesario algún especialista? La tendencia es que si está pensado para hacerse una reparación, se vende la refacción. Si no vendemos la refacción, propiamente está pensado para sustituirse completo. Perfecto. Y es una tendencia de todo. Hice el ejemplo ahorita con las televisiones. Pregunto, ¿quién repara una plancha ahorita? Sí, nadie. O un teléfono inalámbrico. O un teléfono de casa. De casa. Ya no, ya sale más costoso hacer una reparación que comprar uno nuevo, ¿no? Shivac, para una capacitación más a fondo, Tecnolight, ¿nos las pueden dar o cómo sería? Definitivamente tenemos varios temas, véanlo con su asesor, con quien nos atiende, y podemos programar una reunión en Shivac en Cuernavaca con mucho gusto. Los que estén interesados, ampliaría que pongan de una vez la solicitud completa. Queremos que venga Guillermo y entonces se haga la solicitud concreta. Si esa es la pregunta. Acapulco, ¿la variación de voltaje afecta al foco de LED y si también afecta su tiempo de vida? Las variaciones es una buena pregunta. La variación de voltaje, voy a hacer una diferenciación en dos tipos de variaciones de voltaje. Normalmente tenemos variaciones de voltaje donde el voltaje en lugar de ser 120 nos da de repente 130 o 110 y se mantiene, digamos, estable durante cierto tiempo. Esas variaciones de voltaje las absorbe la electrónica, el driver, que es un transformador. Es lo que sucedía antes con los focos fluorescentes. El balastro era el que recibía la variación de voltaje y la robustez del diseño del balastro era la que nos daba mayor resistencia o menor resistencia a la variación de voltaje. Lo mismo pasa acá. Afecta no directamente a la vida del LED, puede afectar a la vida de la electrónica. ¿Qué tanto lo va a afectar? Pues va a depender de qué tan frecuentes son las variaciones de voltaje o si se presentan el segundo tipo de variaciones, que son los picos transitorios. Esos picos transitorios son los que truenan toda la electrónica. Las computadoras, los balastros electrónicos, cualquier cosa de electrónica se ve afectada no tanto por las variaciones, sino por los picos. Esos picos son instantáneos y no los podemos medir con un multímetro. Los tenemos que medir con un analizador de redes. Si hay picos de voltaje, el LED se va a terminar tronando. Eso es una realidad. Así como se truena la televisión, así como se truena el microondas, así como se truena todo. Obviamente en un microondas de este tamaño puedo colocarle equipos de electrónica de protección que tengan este tamaño y que me reciban los golpes del voltaje. En un foquito de este tamaño, pues la protección va a ser a su nivel. Por eso, si yo pongo una casa y le mando picos de voltaje, muy probablemente lo primero que se truene sean los focos de LED que los microondas. Si alguien en alguna zona del país tiene esos problemas constantemente, la solución es resolverlo de raíz. Resolverlo con protección contra picos que ustedes deben de vender de una marca por ahí que creo que también distribuyen.
a la entrada de la cometida, en el tablero y en la última salida. Aquí en México estamos acostumbrados a poner protectores, los llamados source protectors, los multicontactos, que es la última protección. Esa es la tercera protección que acabo de mencionar. Les faltó proteger en el tablero y en la cometida. No querramos resolver el problema del suministro con el último... Voy a aprovechar aquí a recordar lo que platicamos ayer. Tenemos ahí un kit de protección en el cual se resuelve el 90% de los problemas, no de los focos, de cualquier equipo electrónico. Si no tenemos un buen sistema de tierra, así pongamos el mejor variador, el mejor protector, supresor, se va a dañar. No va a proteger nada, no tiene a dónde mandarlo. Entonces tenemos ese kit que consta del sistema de tierra profesional, de un supresor de acometida, de un supresor de tablero y de un supresor en sitio final. Y estamos hablando de que para una casa vale 5,500 pesos. Es mucho menos que cualquier daño que cuando se queme el refrigerador se acabó. Mucho menos que un iPhone. Estamos de acuerdo. Entonces, esta es la línea. O sea, los equipos electrónicos sí se dañan. Pues muy bien, señores, con esto damos por terminadas las pláticas del día de hoy. Mañana a las 9 de la mañana estaremos nuevamente. En verdad, Guillermo, me dio mucho gusto conocerte y oír esta plática. Muchas gracias. Estoy seguro que vamos a tener mucho crecimiento. De por sí tenemos el gran apoyo de Tecnolite en todas las sucursales y con esto estamos reafirmando la calidad de proveedor que tenemos. Pues muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, señores. Buen día.